infectado con una bacteria y se lo va comiendo. Así que yo voy perdiendo capacidad respiratoria cada día. Y eso me hace sentirme gozoso, porque yo sé que antes que tarde voy a estar con el Señor. Y la fe y la esperanza de la resurrección y la vida eterna son un regalo que Dios nos da, que no sabemos valorar en todo lo que es. De verdad que cuando yo adquirí el hobby no hace mucho, yo pensé sinceramente que había llegado mi hora, porque tenía todas las papeletas del mundo, un solo pulmón y deteriorado. Yo pensé que ya estaba llegando mi hora. ¿Saben? Junto al mismo tiempo que yo ingresó un joven de 35 años, un joven que no tenía patología ninguna, yo la tenía todas. Curiosamente el joven no lo superó, murió. Y no sé si estaba preparado o no. Hubo en un momento determinado en el que yo tuve una crisis en la que la doctora me dijo, o se lo decía a un compañero, de esta no sale. Y con la poca fuerza que me quedaba, en medio de mi asfixia, yo le dije, no hay problema, estoy listo. Sé a dónde voy, sé lo que me espera. Lo que Dios ha hecho en mi vida es algo que no, ni la eternidad siquiera, será suficiente para agradecérselo. Mire, estoy tan agradecido a Dios que por cada cosa, por cada día que Él me permite seguir viviendo, que es un gozo enorme poder estar aquí. Posiblemente este sea el último viaje misionero que yo pueda hacer. Por eso vamos a llegar hasta donde mis fuerzas me permitan. Está programado para 2 meses. Voy a estar aquí en Bogotá, después voy a ir a Sogamoso, después voy a seguir a México. En México estaré en Iztapalapa, en Acolmán, en Milpalta, en Lindavista, en Mérida, en Yucatán, en Maní. Después iré a Chile, estaré en Santiago de Chile, estaré en Valparaíso, en Cancún, en diferentes lugares, en La Serena. Después a Argentina y estaré en San Juan, en Córdoba, estaré en General Dehesa, estaré en Carcarañá, estaré en Bulón, en Buenos Aires. Tengo todo ese recorrido previsto, pero será si Dios lo permite. Amén. Primeramente Dios. Amén. Pero he querido hacer este viaje tan largo en esta ocasión porque es el último que voy a hacer. Y quiero dejar en todos los lugares donde hemos estado predicando el Evangelio, que ya hay grupos, que ya hay personas que están preparados para el ministerio. Vengo precisamente para reconocer el ministerio de estos hermanos que llevan años ya estudiando conmigo. Y de verdad, poder estar aquí hoy con ustedes era un regalo que yo no tenía previsto en mi agenda. Pero que cuando Leonardo me lo dijo, fantástico, gracias Señor, y a conocer nuevos hermanos. Y es una bendición ir a cualquier lugar con gente que cree lo mismo, que tenemos un Señor maravilloso, que es demasiado bueno y que merece todo nuestro respeto, que merece toda nuestra sincera adoración al Señor. Bien, yo me convertí hace más de 40 años y desde entonces yo estoy sirviendo al Señor de todo corazón. Porque desde que me convertí, desde el principio que me convertí, Dios puso en mi corazón el deseo de compartir lo que Él había hecho conmigo. Para mí conocer a Cristo, conocer el Evangelio, fue algo que trastocó mi vida por completo. Hay personas que cuando cuentan su testimonio dicen, oh, pues yo fui un pandillero, o yo fui un drogadicto, o yo fui esto o lo otro, y parece como que cuando cuentan su testimonio se glorían en lo que eran, más que en lo que ahora son. Yo no. Mire, yo me convertí y yo tenía un buen concepto de mí mismo. Era una persona respetuosa con todo el mundo. Mis padres me enseñaron bien. Me dijeron, imita lo bueno, no imite lo malo. Y yo tenía un buen concepto de mí mismo. Consideraba que era mejor persona que la mayoría. Hasta que me encontré con Jesús. Y ahí pude ver la medida de quién era yo realmente. Porque Él me mostró la verdad
que escondía en mi corazón. Él me mostró que yo era un hipócrita como la copa de un pino, que yo era un soberbio. Yo me creía humilde, pero no lo era. Me tuve que arrepentir de mis pecados. Tuve que pedir perdón a Dios y comenzar de cero. A eso es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Comenzar de cero. Comenzar a aprender de nuevo a hablar, porque hablaba mal. Aprender de nuevo a comportarme, porque aunque tenía un concepto de mí mismo, realmente yo no me comportaba bien. Hacía cosas que no eran correctas. ¿Sabes? Yo pude encontrar en Jesús no solo el perdón de mis pecados, sino también el propósito de mi vida. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han oído hablar de Dios tiene un propósito para tu vida? ¿Lo han oído o no? ¿Verdad? Ahora, ¿cuántos saben cuál es el propósito de Dios para tu vida? La hermana lo sabe. Hermana, cuéntanoslo. El propósito, Dios me lo bendiga, hermano. El propósito que Dios tiene en mí es que tengo que servirle y llevar la palabra a todas las personas. Muy bien. Ok. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que la voluntad de Dios, el propósito de Dios, es que sigamos como Jesús. Y eso requiere de una transformación total de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestras prioridades. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12 que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que cambiarlo todo. Yo me sentía tan feliz que nada más convertirme, empecé a compartir con todo el mundo el Evangelio. A los pocos meses ya estaba dirigiendo un grupo de misiones. A los pocos meses me he convertido. ¿Sabes? Me preparé arduamente. Durante 4 años, de día y de noche. Mi mamá me decía, todavía estaba soltero en aquella época, mi mamá me decía, niño, ¿te quieres dejar ese libro que te va a volver loco? A ver. Niño, apaga la luz, que voy a pagar un dineral de luz. Estás siempre ahí leyendo la Biblia. Tuve que alquilarme un estudio para poder tener la libertad de estudiar toda la noche si quería hacerlo. Pero tenía un hambre por conocer la palabra. Porque quería predicar, y para predicar hay que saber. Y hay personas que predican sin saber, pero yo quería saber. Yo quería saber, estar seguro de que cuando yo dijera algo, estuviera fundamento bíblico. Y por eso me dediqué a estudiar. A los 4 años de convertido, fui reconocido como ministro del Evangelio por la imposición de manos de 4 siervos de Dios. El que era mi pastor, Manuel Espejo, el director del seminario evangélico La Rimarmí, en Madrid, en Azuqué Cardenales, el pastor de la iglesia La Biblia Abierta, Rodolfo Loyola, un poeta cubano que era pastor y está con el Señor, y otro pastor de la iglesia evangélica española, de la IEE, que llevaba 25 años de pastor, pero antes había sido 25 años sacerdote católico. Los 4 me conocían perfectamente. Y los 4 reconocieron el ministerio que Dios me había dado. Impusieron sus manos sobre mí para que yo empezara lo que era el pastorado con el respaldo de la iglesia. Pero ya llevaba 4 años pastoreando. Cuando yo fui ordenado pastor, ya pastoreaba 3 iglesias que Dios nos permitió colaborar en la fundación de esas congregaciones. En una de ellas conocí a mi esposa. Lamentablemente hoy no he podido estar aquí porque ella tiene un problema con el coxis y salíamos muchas horas sentada en una reunión antes de esta y al final se ha tenido que marchar porque tenía mucho dolor. Pero llevamos 40 años de feliz matrimonio. La conocí justamente predicando el Evangelio. Porque ¿saben qué? Es verdad lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios añade todos los demás que necesitamos. Y yo necesitaba una esposa. Y no cualquier esposa, porque yo quería servir a Dios. De hecho, ya estaba sirviendo a Dios. Y cuando yo conocí a Montaña, yo estaba en una reunión, en un grupo, en una casa. Estábamos
alrededor de una mesa muy grande, redonda, y era invierno, y teníamos fuego debajo de la mesa, recuerdo, carbón encendido. Y yo estaba explicando la Biblia en ese momento y entró ella. Una muchacha con 18 añitos, con una cola de caballo cogida, rubita ella, iba con un jersey de cuello alto gris y un pantalón vaquero ajustadito. Yo la vi y ya no me pude concentrar. La vi y me enamoró desde el primer instante. ¿Saben? Como yo en aquella época no tenía carnet de conducir, los hermanos, esa iglesia estaba a 54 kilómetros de donde yo vivía. Yo vivía en Jerez de la Frontera y esa iglesia estaba en Villamartín, un pueblo de la serranía gaditana. Después de la reunión, los hermanos me llevaron para Jerez. Y al llevarme, llevaba una bebé pequeña. Y yo le dije, ¿de quién es esta bebé? Una bebé de un añito. Y me dice, es de Montaña, de la chica que acaba de conocer. Ella es madre soltera. Cuando se quedó embarazada, los papás la echaron de casa. Ha ido de casa de una hermana a otra. Ahora ha vuelto. No tiene dónde quedarse, está pasándolo muy mal. Y a mí me conmovió tanto aquella historia que yo cogí al bebé y empecé a orar. Le dije, Señor, por favor, dale un padre a esta niña. Pero dale un padre que de verdad la ame, que se cuide de ella, que sea un buen esposo para la mamá. El novio que la dejó embarazada la abandonó. Le dije, un esposo que la ame y que le demuestre que todos los hombres no somos iguales. Inmediatamente, hermanos, el Espíritu Santo me dijo, ¿y por qué no tú? Escuchen, yo le dije, para mí, porque estaba hablando con el Señor a solas, yo le dije, de ningún modo, mire, yo llevaba 4 años con una novia que al final la tuve que dejar, porque cuando me convertí, ella quería que siguiera viviendo de la manera que lo hacía antes, y yo no estuve dispuesto a hacer eso. Yo dije, no, ahora soy una persona diferente, tengo que obedecer a mi Señor. Y como no llegamos a un entendimiento, estaba claro que ella no iba a ser la mujer adecuada para acompañarme en el ministerio. Y rompí. Pero mi mamá adoraba a esa muchacha. Mis hermanas adoraban a esa muchacha. Cuando yo la dejé, me echaron de bulla. Casi me matan. Digo, y ahora llego yo a casa con una chica que además tiene una bebé de otro hombre. Mi madre me pega, mi padre me ahoga. Pero miren, cada vez que oraba por ellos, el Señor me decía, ¿por qué no tú? Y era tanta la insistencia del Señor que yo le digo, bueno, Señor, si tú quieres que así sea, el problema es tuyo, vas a tener que quitar muchos problemas del medio. Sobre todo, al principio con la familia. Un día le digo, oye, Montaña, mira, vamos a visitar a mi mamá. Y yo, no, estás loco, yo no quiero. Vamos a visitar a mi mamá. Ya para ese momento yo le había dicho, me gustas mucho. Sí, y estoy orando al Señor por ti, para que Dios te bendiga. Y si Dios quiere, ¿quién sabe? Si Dios quiere. Pero quiero que conozcan a mi familia. Ella no está loco, ella era una persona muy tímida, muy introvertida. El día que me acompañó, por fin la convencí. Al llegar a casa, le digo, venga, vamos a subir. Y dice, no, yo me quedo en el coche. Sube tú. Le dije, pero ¿cómo voy a subir? Sí, si venimos para presentarte a mis padres. No. Mire, digo, bueno, pues me llevo a la niña. Y subí con la bebé con un añito y 2 meses o cosas así. Yo iba por dentro diciendo, Señor del cielo, aunque sea por la bebé, que no me mate. Cuando llegamos a casa, mi papá estaba sentado en su sofá viendo la televisión, tranquilo. Mi mamá estaba, como siempre, trasteando la cocina. Cuando llegamos, mi mamá ve a la niña. ¡Ay, qué niña más bonita! Porque de verdad que mi hija Nuria, de bebé, como ahora, sigue siendo preciosa. Una cara igual, sale la madre. La madre tiene 61 años y sigue siendo un guayabo. Está preciosa. Pero miren, cuando vio mi mamá a la niña, dijo, ¡ay, qué niña más bonita!
Y dice, Tania, ¿quieres cheche, cariño? ¿Quieres cheche? Nuria con un añito hablaba perfectamente. Le dice, cheche, no, yo quiero leche. Le hizo tanta gracia a mi mamá que la cogió, se la llevó a la cocina, le dio de merendar y tal. Mientras que yo estaba en el salón con mi papá. Miren, cuando salió de la cocina me dice mi mamá, ¿quién es esta niña? Le digo, es la hija de una chica que me encanta, con la que me gusta y con la que estoy llorando. Y mi mamá me mira y me dice, ¿tú estás seguro? Le dije que sí. Y me dijo, pues si tú estás seguro, cariño, adelante. Le dije a Montaña, ¿te quieres casar conmigo? Esto es la confirmación. Yo sabía que ella no me amaba. Ella, en ese momento, odiaba todavía a los hombres. Uno la había traicionado, la había abandonado. Yo sabía que ella no me amaba. Y que si me decía que sí, iba a ser para salir de la situación que ella tenía. Pero yo le dije, yo sé que tú no me amas, pero yo sí te amo. Y sé también que un día tú me vas a amar. ¿Te quieres casar conmigo? Y ella me dijo que sí. 40 años ya, juntos. Tenemos 4 hermosos hijos, 3 nietos. Y estamos felices. Pero miren, todo eso porque Dios cumple su palabra. Amén. Porque Él es fiel. Amén. Si nos ocupamos primeramente del reino de Dios y su justicia, Él se ocupa de nuestras necesidades, sean las que sean. Y yo tenía esa necesidad. ¿Saben? Hace años nos dimos cuenta de que estábamos en el tiempo de la apostasía. Nos dimos cuenta de que estamos en los tiempos finales. La Biblia es clara al respecto de eso. Nos dimos cuenta de que estábamos enfrentando una situación histórica, porque yo muchas veces había dicho al Señor, me hubiera gustado vivir en el siglo I, conocer a Cristo, conocer a los apóstoles, vivir en esa época, ¿no? En el tiempo de Pablo. Pero yo me di cuenta de que este tiempo también es apasionante. Es un tiempo que tiene sus propios retos. Y es un tiempo tan importante como aquel. Y yo me di cuenta de que estando en los últimos tiempos, estábamos en el tiempo de la apostasía porque me di cuenta de que muchos grupos se estaban apartando de la verdad. Muchos grupos cristianos estaban dejando a un lado la palabra y estaban predicando más psicología humana que la verdad de Dios. Me di cuenta que muchos creyentes no se interesaban por alimentarse de la palabra, que tenían un pie en el mundo y otro en la iglesia, y querían mantenerse así. Y es imposible mantenerse así durante mucho tiempo, porque el mundo te atrapa y te arrastra. Se están formando muchísimos grupos hoy en día que tienen un letrero en la puerta que pone iglesia, pero que realmente no lo son. No lo son porque la iglesia predica el evangelio. No predica mensaje de autoayuda. Predica la verdad del evangelio. Y saben, en muchos grupos actualmente la palabra de Dios brilla por su ausencia. No se le da importancia a las Sagradas Escrituras. Se le da más importancia a otras cosas. Y la palabra de Dios no se tiene en cuenta. Y este es el fundamento de nuestra fe. No hay otro. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 20, dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y en 1 Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, la palabra de Dios. Cristo es el verbo, la palabra de Dios hecha carne. Y su palabra escrita es la base de nuestra fe. Si no tenemos en cuenta la Biblia como la base de nuestra fe, ¿cómo estaremos seguros de que estamos creyendo en la verdad? Cristo dijo, tu palabra es verdad. Sabemos que la Biblia es verdad. Es palabra de Dios.
Pero si no conocemos la Biblia, ¿cómo la vamos a predicar? ¿O cómo la vamos a vivir? Esto se está dando en nuestros días. Estamos viviendo en un tiempo peligroso, porque mucha gente se está desviando de la verdad. Hace ya años, yo creo que allá por los años 70, 80, comenzaron a surgir empresas paraeclesiales. Yo decía, ¿eso de paraeclesiales qué significa? Empresas que trabajan para las iglesias. Empresas que se dedican a programar campañas evangelísticas. No sé si han oído hablar de Ágape, por ejemplo, que es una empresa que se dedica a eso, preparar campañas. Y hay otras muchas empresas así, que producen libros, materiales, sobre todo con el énfasis en el crecimiento de la iglesia. Hay multitud de empresas que están aplicando el marketing empresarial a la iglesia. ¿Han oído hablar del movimiento del P12? Es puro marketing. Eso no es Biblia, es puro marketing. Es psicología empresarial aplicada a la iglesia. Pero esos movimientos son movimientos heréticos que lo que hacen, tienen como único fundamento hacer crecer la iglesia. ¿Y por qué ese énfasis en hacer crecer la iglesia? Porque más gente significa más entrada de dinero. Y eso está confundiendo a muchísima gente. Hay gente que están en iglesias que están llenas de personas que no saben nada de Jesús. Bueno, sí, saben que lo que le han dicho, cree en Cristo y serás sano. Cree en Cristo y serás próspero. Cree en Cristo y tendrás éxito. Cree en Cristo y todo te irá bien. Cree en Cristo y no tendrás problema. Pero ese es el Evangelio. Porque cuando yo miro a la Biblia, yo me encuentro con una realidad diferente. Cuando se mira la iglesia desde la perspectiva del marketing empresarial, ya la iglesia deja de ser una iglesia, se convierte en una empresa. Y es muy fácil pasar de lo uno al otro si no tenemos cuidado. Porque ¿qué creen? Esas empresas utilizan la Biblia también. Hay multitud de libros que están llenos de marketing empresarial y de vez en cuando toman algún texto fuera de contexto como pretexto para darle un cierto cariz cristiano a lo que no tiene nada que ver con Cristo. Esta es la realidad. Lo malo es que estas enseñanzas se transmiten como si fueran palabra de Dios y no lo es. Y el tema es que da resultado, hace crecer la iglesia, porque es marketing, es coger a la gente y comerles el coco, es manipularlos y ponerlos a hacer lo que tú quieres que hagan, y lo hacen. Porque curiosamente la gente cree más fácilmente la mentira que la verdad. ¿Por qué será? Cualquiera que conozca suficientemente las Sagradas Escrituras sabe que el crecimiento de la iglesia es cosa de Dios. Es Dios el que añade cada día a la iglesia lo que han de ser salvos. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento Dios. Hay multitud de palabras en las que el Señor nos dice que de lo que nosotros nos tenemos que ocupar es de otra cosa. No es solamente de hacer crecer la iglesia. Las misiones, el evangelismo, no tienen solo que ver con hacer crecer a la iglesia. Claro que sí, evangelizamos y vamos a misiones. La iglesia va a crecer, claro que sí, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que el pecador se arrepienta y sea salvo. Que la gente se encuentre con Jesús. Que la gente de verdad conozcan al Dios vivo y verdadero. No a ese falso Dios que le han dicho que está al servicio del hombre. Porque en estas iglesias el hombre es el centro. El centro no es Dios, es el hombre. Descubre, campeón, que hay en ti. Desarrolla tu autoestima.
Dios simplemente es nuestro siervo. Tú ordenas y Dios hace. Tú pides y Dios está obligado a darte. Incluso se atreven a reclamarle a Dios: Señor, porque tú tienes que cumplir tu promesa. ¿Pero acaso Dios alguna vez no ha cumplido alguna de sus promesas? Una reclamación hay que ponerla cuando no se nos da un derecho que tenemos. ¿Pero qué derecho tenemos nosotros de reclamarle a Dios nada? No hay derecho ninguno. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Dios, por su gran amor, porque nos amó, tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué derecho teníamos nosotros? Ninguno. Pero es lo que se enseña hoy, como si fuera la verdad, y no lo es. Y mucha gente, muchos cristianos sinceros están cayendo en esas falsas doctrinas, porque no se ocupan ni preocupan de estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Saben? La mayoría de los sermones evangelísticos que oímos hoy son de ofertas. Ofertas. Ahora, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es predicar el Evangelio? ¿En qué consiste realmente el Evangelio? Déjenme darle una metáfora. El Evangelio, como una moneda, tiene dos caras. La cara te muestra lo que tú realmente eres. Un pecador condenado por tus pecados. Es decir, la primera parte del Evangelio, y que todo el mundo ya está dejando de predicar, es la ley. La ley. La ley de Dios que condena. Porque la ley no salva a nadie. La ley no está para salvar. La ley está para demostrarle al ser humano que es un pecador y que no tiene ningún derecho a exigir de Dios nada. La ley que condena. Hay que decirle a la gente: oye, tú eres un pecador y vas a morir por tu pecado y te vas a condenar a un infierno eterno, donde vas a sufrir eternamente por no tener en cuenta a Dios en tu vida. Y la gente dice: ¿quién? ¿Yo? Si yo soy buena gente. Yo no robo, yo no mato, yo, si yo soy... Bueno, ya quisiera la gente ser como yo. A ver, ¿alguna vez mentiste? ¿Cómo se le llama a los que mienten? Mentirosos. Mentirosos. ¿Qué dice la Biblia de los mentirosos? Irán al castigo eterno. Apocalipsis 21:8. ¿Alguna vez tomaste algo que no era tuyo? Aunque solo lo hicieras una vez. ¿En qué te convierte eso? ¿Qué dice la Biblia de los ladrones? Que no heredarán el reino de Dios. La ley ya no se predica. No, porque si hablamos del pecado, la gente se nos va. Y como todo el objetivo fundamental de muchas iglesias hoy es el crecimiento, pues no quieren que la gente se vaya. Y le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. No se habla de pecado, no se habla de infierno. No se habla de condenación. Eso no es un mensaje que cae bien en la gente. Pero eso es el Evangelio. El Evangelio es: tú eres un pecador y estás condenado. Esa es la primera parte. La otra cara de la moneda, la cruz. La cruz nos habla de la gracia de Dios. La gracia inmerecida, porque no la merecemos. Pero Dios, en su gracia, proveyó un Salvador para que nosotros no tuviésemos que ser condenados. Pero sin gracia, o sea, sin ley, no hay gracia. Es como, imagínense que ustedes van en un avión, como un viaje que yo he hecho ahora de Madrid a Bogotá, y vienen a enfermeros. Ustedes saben que los aviones son incómodos, los asientos son estrechos. Imagínense que viene la azafata y te dice: mire, póngase este paracaídas, va a ir usted más seguro. Tú, bueno, te pones el paracaídas, y claro, con el paracaídas no te puedes sentar bien, no te puedes respaldar, no, vas incómodo. Y tú te pones el paracaídas y llevas un rato con él,
¿Y qué haces al final? Te lo quitas. ¿Para qué quiero yo el paracaídas? Ahora, imagínate que tú vas en el avión y viene la azafata y dice, mire, el avión está averiado, se va a estrellar, póngase el paracaídas. ¿Lo soltarías? ¿Verdad que no? ¿Cómo la gente va a apreciar la gracia si primero no sabe que está en peligro? Primero tiene que saber cuál es el riesgo que corre. Mire, usted es un pecador y está en peligro de condenación eterna. Usted necesita la gracia de Dios, necesita ese paracaídas para estar seguro de que cuando cerremos nuestros ojos aquí, lo abramos en la presencia del Señor. Amén. Amén. Ese es el Evangelio, el que encontramos en la Biblia. El otro, el Evangelio de oferta, es simplemente marketing empresarial. Es decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Eso no es lo que tenemos que decir. Solo cuando el pecador entiende que es pecador, va a apreciar la gracia que Dios le ofrece. Pero si él no sabe que es un pecador y tú le hablas de la gracia de Dios, sí, la acepta, claro. Si le decimos a la gente, ¿cuántos quieren ir al infierno? Nadie, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos. Hasta los pecadores quieren ir al cielo. Claro, todo el mundo quiere las bendiciones de Dios. Pero no todo el mundo las va a recibir, sino aquellos que reconozcan que son pecadores y que necesitan de Cristo para poder llegar al cielo. Ese es el Evangelio completo y hay que predicarlo así. Es importante señalar que la palabra de Dios nos muestra con absoluta claridad que la vida eterna solo es para los que creen en Cristo Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. Y sabemos que en ningún otro hay salvación, nada más que en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Él. Nosotros mismos no nos podemos salvar. No hay dinero en el mundo para comprar la salvación. No es oro ni plata lo que Dios pide de ti. Pide que reconozcas que eres pecador y que le necesitas. Nada más. Que nos humillemos en la presencia de Dios. Seamos capaces de reconocer nuestra necesidad de Él. Pero hoy en día, muchas iglesias están llenas de falsos predicadores que simplemente le dicen a la gente lo que quieren escuchar, no le dicen la verdad. Todo esto nos llevó hace ya años a empezar a trabajar en las redes sociales. Yo creo que fue en el año 2011 que yo empecé a publicar los vídeos que hacíamos en los estudios, los sermones, y me di cuenta de que en las discusiones con muchos pastores, me di cuenta de la falta de preparación de muchos de ellos. Pastores que están en los púlpitos predicando, pero que no conocen suficientemente la palabra de Dios. Y enseñan cosas que no son correctas, que las han oído y las transmiten, las han recibido y las dan, pero no tienen fundamento bíblico. Y entonces nos propusimos hacer dos cosas: trabajar en las redes sociales y fundar un seminario a distancia. Tenemos un seminario donde cualquier persona que de verdad ame a Dios y quiera prepararse para el ministerio puede hacerlo, y además de forma gratuita. Todos nuestros libros, yo he escrito bastantes libros y están todos en internet, en nuestra página web, y son gratis porque están publicados en PDF. Jamás fui a una editorial para publicar un libro y cobrar por ese libro, porque la Biblia dice: de gracia recibisteis, dad de gracias. Y todo lo que yo pueda saber, todo lo que, la experiencia que Dios me haya dado, todo eso yo lo he recibido. No es
no es mío, es regalo de Dios. Y tal como recibimos, tenemos que dar. Nuestro seminario no tiene que pagar matrícula, no tiene que pagar por cursos, no tiene ni que comprar materiales. Hemos cogido, por ejemplo, consta de 4 materias fundamentales: hermenéutica, teología, homilética y consejería pastoral. La hermenéutica es la ciencia de la correcta interpretación de la Biblia. Hay unos principios básicos a tener en cuenta para saber interpretar bien la palabra. Mucha gente no lo entiende y interpretan mal la escritura. Son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Yo contaba, la reunión que hemos tenido hace un rato, contaba un testimonio. Un pastor en Málaga lee en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le dice a Abraham: mira, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y este pastor tenía en su mente y en su corazón tener un centro de rehabilitación de toxicómanos. Y paseando un día ve un edificio, un hotel que estaba en construcción y que la obra estaba paralizada. Y él se le encendió la bombilla. Recordó Deuteronomio, entonces cogió al grupo de su congregación, lo llevó allí y le dijo: en el nombre de Jesús pisamos sobre esto y tomamos posesión en el nombre de Cristo. Empezaron a pedir ofrendas por las empresas, materiales de construcción, de electricidad, de pintura. Terminaron el edificio. Quedó precioso. Pusieron su cartel, grupo de rehabilitación Nueva Vida, no sé qué. Miren, 3 meses les duró el edificio. Cuando la propiedad se enteró, vino y se lo quitó. La pregunta es: ¿le falló Dios a ese pastor? No. Falló él por no saber diferenciar un texto histórico de un texto doctrinal. ¿Cuál es la diferencia? En hermenéutica se estudia. La ciencia de la hermenéutica nos enseña a diferenciar qué es un texto histórico de un texto doctrinal. Nos dicen, por ejemplo, miren, un ejemplo sencillo para entender la diferencia. Cogió la cuerda y se ahorcó. ¿Quiere decir que nosotros tenemos que hacer eso? No. No. Es un texto histórico que nos dice algo que hizo Judas, ¿verdad? Pero no lo tenemos que hacer nosotros porque lo hiciera Judas. En aquel pasaje de Deuteronomio, Dios le dijo eso a Abraham: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el Líbano hasta el Sinaí, desde el más grande hasta el Jordán. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? Eso se lo dijo a Abraham. ¿Qué podemos aprender nosotros de eso? Que Dios es el dueño de toda la tierra. Y si queremos algo, pidámoselo, pero que sea Él el que nos lo dé, no nosotros que lo queramos tomar por nuestra propia cuenta. ¿Entienden? Entonces, un texto doctrinal es aquel que nos dice algo que sí que tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor, en que os améis los unos a los otros. ¿Tendremos nosotros que amarnos los unos a los otros? Claro, porque esa es la voluntad del Señor. Y ahí sí se nos está diciendo algo que tenemos que hacer todos los cristianos de todas las épocas. Pero eso se estudia. Y si no se estudia, no se sabe. Y si no se sabe, se interpreta mal. Por eso nosotros quisimos poner ese seminario. Más de 600 personas están estudiando de todo el mundo en ese seminario. Ni se imaginan el trabajo que son. Pero es un gozo enorme ver hermanos que están preparándose para que cuando se ponen delante del púlpito saben lo que están diciendo, por qué lo están diciendo, cómo lo están diciendo, a quién se lo están diciendo y qué espera que eso provoque en el corazón de ellos. Las misiones, hermanos, son necesarias. 7.500 millones de personas hay en este mundo ya, si no más. Y muchas de ellas no conocen al Señor. Pablo diría: para vergüenza vuestra os lo digo. Para vergüenza nuestra.
Necesitamos predicar el Evangelio, pero necesitamos prepararnos para asegurarnos de que lo que estamos enseñando es lo correcto, porque si no, haremos un flaco favor a la gente. Le estaremos haciendo creer que son cristianos y que van para el cielo, cuando en realidad son gente engañada que van para el infierno, porque no se les ha predicado el verdadero Evangelio. Están creyendo solamente en que Dios es bueno y punto. Actualmente tenemos congregaciones en España, tenemos congregaciones en Italia, tenemos congregaciones, bueno, pues aquí en Colombia, en México, en Perú, en Chile, en Argentina. Y en cada uno de estos lugares, en muchas ciudades, estamos predicando el Evangelio de verdad. Y estamos ayudando a la gente que ama a Dios y que quiere servir a Dios a prepararse. Cuando alguien se apunta o se inscribe en nuestro seminario, recibe una clave que le permite entrar en nuestra web y acceder a la primera lección. Ahí ve un vídeo de 15, 20 minutos. Y después del vídeo se descarga un cuestionario de preguntas que tiene que realizar, tiene que responder. Y después nos envía por correo electrónico ese archivo y nosotros se lo corregimos. Si las respuestas son correctas, le damos la clave para el siguiente vídeo. Y así va pasando de lección en lección. Cada uno puede hacerlo a su propio ritmo. Hay personas que tienen tiempo y pueden hacer 3 lecciones en un mes. Y hay personas que tienen menos porque trabajan, tienen familia y tal. No tienen que abandonar a su familia para irse a un seminario. Trabajando con su familia, puede seguir estudiando. Aunque haga una lección por mes, da igual, va a su propio ritmo, pero va avanzando en sus estudios. Gratuitamente. No tiene ni que leer, le damos la lección en vídeo. Lo único que tiene que hacer es responder a las preguntas y responderlas bien. No todos terminan el seminario, eso es verdad. Muchos no están dispuestos a pagar el precio, porque tiene un precio y no es económico. El precio es el compromiso con Dios. El precio es la consagración. Porque al mismo tiempo que va estudiando hermenéutica o teología, van aprendiendo que o se comprometen de verdad con Dios, o en realidad, como está escrito, ¿de qué servirá al hombre si ganar el mundo y perder su alma? Hermanos, el mismo apóstol Pablo decía: no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay personas que están tan ocupadas en las cosas del Señor que se olvidan de su propia vida, de su propio compromiso con Dios. Desatienden la oración, desatienden el estudio de la palabra. Y su santidad empieza a flaquear. Y si tu santidad flaquea, el pecado está a la puerta. Y si caes, ahí viene el enemigo a decirte: ¿qué clase de cristiano eres tú? Él te puso la zancadilla, te hizo caer, pero después viene a culparte. ¿Y tú crees que Dios te va a amar después de esto? ¿Por qué no ves todo y vive tu vida tranquilo y te olvidas de Dios y de todo lo demás? El diablo es así de cochino, perdónenme la expresión, pero es así. Las misiones requieren de gente preparada. La evangelización requiere de personas preparadas. Tenemos que prepararnos. Pero Dios no nos sirve. ¿Cuántas bendiciones recibimos de Dios cada día? ¿Será mucho que nosotros le dediquemos un poquito de tiempo para orar o para estudiar la palabra, para prepararnos? ¿Será mucho lo que Dios nos pide? Por cierto, ustedes saben que el tiempo que tenemos es un regalo que Dios nos da cada día. Usted abrió los ojos esta mañana porque Dios se lo permitió. Pero ¿sabe que esta mañana mucha gente no lo abrieron? Y que ahora están dando cuenta delante del Señor. Mucha gente cree que va a vivir para siempre y no se cuestiona que en cualquier momento Dios nos llama a su presencia y tenemos que rendir cuentas.
¿No estaríamos mucho más tranquilos si hubiésemos aprovechado bien el tiempo? Si hubiésemos aprovechado la oración, el estudio y el haber compartido con otros lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. ¿No estaríamos mejor? Santidad es fundamental. Porque sin santidad Nadie verá a Dios. nadie verá a Dios. ¿Lo saben? Y yo me alegro de que lo sepan. La cuestión ahora a preguntar es, además de saberlo, ¿lo viven? Porque esa es la cuestión. Hay muchas personas que conocen la Biblia perfectamente, de memoria, pero si su vida no lo refleja, se engaña a sí mismo, se autoengaña. ¿Sabes? La santidad personal y la preparación son dos cosas fundamentales en el terreno de las misiones. Sin ellos, sin esas dos cosas, tú puedes hablarle a 1000 personas. Tú puedes hacer que mucha gente venga a la iglesia. Pero si tú no eres santo, si tú no estás preparado, primero que no vas a predicar bien, no vas a hacer un buen trabajo de misiones. Les cuento una anécdota real. Recuerdo que una vez, justamente en Villamartín, el pueblo de donde es mi esposa, hicimos una campaña de evangelística con los jóvenes de Jerez de la Frontera. Trajimos a los jóvenes, que era un grupo numerosísimo, más de 250 jóvenes, y los llevamos a Villamartín para hacer una campaña evangelística. Los reuní en la iglesia de Villamartín y antes de salir a la calle les di algunas claves. Señores, por favor, más importante que hablar es escuchar. Cualquiera podría pensar que la evangelización tiene que ver con hablar. Es más importante saber escuchar. Porque si tú eres capaz de escuchar a la persona, descubrirás cuál es la verdadera necesidad de esa persona. Y desde ahí podrás llevarla a los pies de la cruz. Amén. Miren, después de la campaña, nos volvimos a reunir en la iglesia. Y les pregunté, hermanos, ¿qué tal? ¿Qué hemos desayuno? Y un joven de la iglesia dijo, pastor, yo tengo que reconocer que he metido la pata. A ver, cuéntanos qué pasó. Mire, pastor, yo cogí a uno por la calle, primero que me encontré, empecé a hablarle, porque tú tienes que conocer a Cristo, porque tú eres pecador, porque no sé qué, si no te arrepientes vas al infierno, no sé cuál. Y el otro trataba de hablar y yo no lo dejaba. Y yo venga que te digo con la Biblia para acá, Biblia para allá, un texto bíblico, el otro texto bíblico, una cosa, otra cosa. Y el otro trataba de hablar y yo no lo dejaba. Y cuando por fin me callé, esperando que él me diera una respuesta, me dice, hermano, llevo mucho tiempo diciéndote que vengo de Jerez contigo. Era un creyente. Y el otro no lo dejaba hablar. Mira, hay muchos métodos de evangelismo. El que mejor funciona, porque nosotros hemos hecho campañas de todo tipo. El evangelismo que mejor funciona es tu testimonio personal. Tu testimonio delante de tu familia. Trae a otros familiares. Tu testimonio en el trabajo. Trae a otros compañeros de trabajo. Tu compañero en la calle, o sea, tu testimonio en la calle. El testimonio personal es el mejor método evangelístico. Porque cuando una persona viene a la iglesia, porque le ha impactado el cambio, la transformación de una persona, viene ya convencida, antes de que le prediques el evangelio, ya viene convencido de que necesita ese cambio en su vida. Podemos hablarle de las 4 leyes espirituales, el método que queramos. Pero el que mejor funciona es el testimonio personal. Por eso, si ustedes quieren comprometerse con las misiones, primero comprométanse con el Señor. Amén. Primero comprométanse con el Señor. Y después, vivan lo que ustedes prediquen. Eso es fundamental. A nosotros nos ha dado resultado.
Por último, y no menos importante, el Evangelio no solamente tiene que ver con el cielo. El Evangelio tiene también que ver con la tierra. Me refiero a la obra social, que muchas iglesias no la hacen. Atender las necesidades de los que tienen, de los que padecen necesidad. Necesidades materiales. Eso también es parte del Evangelio. Hay un texto de la Biblia que me gustaría que ustedes lo tomen nota y lo mediten tranquilamente en casa. Pero miren, Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Yo le voy a pedir que lean solamente el último versículo. Ahí el Señor Jesús está hablando de que debemos de dar de comer al hambriento, debemos de darle de beber al sediento, vestir al que está desnudo, visitar al enfermo o al hermano que está en la cárcel. Ahora quiero que alguien lea en voz alta el versículo 46. Entonces irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Quiénes irán al castigo eterno? Los que no hicieron precisamente eso. Los que no dieron de comer al enfermo, al hambriento. Los que no le dieron de beber al sediento. Los que no vistieron al desnudo. Cuando tú haces eso, también estás evangelizando. Estás mostrando el amor de Dios hacia las personas. De una manera práctica, no teórica. Hablar es fácil. Hacer es más complicado. Nosotros empezamos a hacer obra social cuando nos dimos cuenta de que teníamos en la iglesia una familia en paro, que no tenía recursos. Y entonces empezamos a decir, bueno, pues hermanos, los demás que tenemos trabajo, por favor, hagamos una canasta de amor para la familia. Y cada domingo pues uno venía con su saquito de patata, el otro con sus 6 litros de leche, el otro con su champú, con su gel, con el papel higiénico. Y esa familia se llevaba todo lo necesario para seguir viviendo hasta que encontrase trabajo. Pero con la crisis del 2008 no fueron una familia, empezaron a haber más. Y tuvimos que orar al Señor y decir, Señor, ¿cómo hacemos? Porque ya la canasta ya no daba para tantas familias. Y fundamos una ONG, Asociación Asistencial El Refugio Majorero. Lo de Majorero es porque es el, ¿cómo se le dice a la gente del lugar? ¿Cómo se dice? Bueno, no me acuerdo ahora cómo se dice. ¿Doctoros? Sí, es ¿Foranos? bueno, ya me acordaré de la palabra. Pero Fuerteventura antiguamente estaba dividida en 2 reinos, el reino de Maxorata y el reino de Jandía. Entonces a la gente de Fuerteventura le llamaban majoreros. ¿Okay? De ahí el refugio majorero. Entonces pusimos esa asociación en marcha. Empezamos a mover papeles y tal, hablando con las autoridades, pedimos ayuda a la Unión Europea. Hemos llegado a dar alimento a más de 485 familias durante meses y meses y meses. Llevamos ya desde el año 2009 hasta ahora. Ahora mismo actualmente son pocas, son aproximadamente unas 170 familias las que reciben alimentos. Algunas una vez al mes, otras una vez a la semana, otras todos los días, dependiendo de la necesidad. Y es una labor que hace la iglesia en favor de la gente. No les obligamos a venir a la iglesia. Amén. No hacemos obra social a cambio de que vengan a la iglesia, porque eso es chantaje. No, hacemos obra social porque Cristo nos manda a hacerla, por amor. Por gracia. Por amor, no a cambio de él. Pero a través de esa ONG, mucha gente ha conocido al Señor. Porque la gente se extraña y te pregunta, ¿y ustedes por qué hacen esto? Porque somos cristianos. Muchos de los beneficiarios de la ONG son musulmanes. Gente que vienen a Fuerteventura buscando trabajo y son islámicos. Pero vienen, se les ayuda, se les atiende, se les ayuda con sus trámites de papeles, se les ayuda con información, se les ayuda con talleres prácticos, cómo buscar empleo, cómo hacer prendas para tu familia. Tenemos un ropero social, tenemos un montón de actividades. Y ellos preguntan, ¿y usted por qué hacéis esto? Porque somos cristianos.
Porque Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Pero yo no soy cristiano, pero tú eres mi prójimo. Cuando Cristo quiso enseñar quién era nuestro prójimo, usó la parábola del buen samaritano. Y el samaritano no se llevaba bien con los judíos. Pero miren, tenemos que hacer obra social. Tenemos que ir a las cárceles. Tenemos que predicar el evangelio allí dentro. Tenemos que visitar a los... Porque hay hermanos que están injustamente encerrados. Hay otros que están porque han actuado mal. El que está encerrado porque actuó mal, bueno, pues encerrado está bien. Pero tenemos que ir a consolarlo, a animarlo, a ayudarlo a cambiar su mente para que cuando salga de ahí no vuelva otra vez a hacer lo malo. Pero son cosas importantes y también son misiones. Es la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que ayudar a la gente. Por tanto, en resumen, hay una enorme necesidad de predicar el Evangelio. Pero el Evangelio completo. No solo la gracia, también la ley. Para que la gente aprecie la gracia. Hay necesidad de hombres y mujeres que quieran consagrarse para servir a Dios y a sus semejantes. Y hay que estar dispuesto a pagar el precio. No se trata de economía. Quien quiera estudiar puede hacerlo gratuitamente, pero tiene que estudiar. Tiene que prepararse si quiere hacer una buena tarea. Hermanos, termino diciéndoles lo siguiente. El Señor Jesús nos enseñó a orar con una oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando yo leí esa frase de santificado sea tu nombre, recién convertido, yo le pregunté a mi pastor, ¿qué significa esto? ¿Acaso el nombre de Dios no es santificado? Él me dijo, sí, pero eso lo que significa es que tienes que empezar tu oración con alabanza. Vale. Me lo creí. Hasta que investigando la palabra de Dios, me di cuenta que Ezequiel capítulo 36 dice el Señor, he tenido dolor de ver mi nombre, mi santo nombre, profanado en medio de las naciones a las cuales fuisteis. Y yo, por amor de mí mismo, me encargaré de santificar mi santo nombre en medio de las naciones a los ojos vuestros. El nombre de Dios está siendo profanado de mil formas diferentes. Y hay muchas iglesias que están encerradas en sus locales. ¡Ay, qué bueno alabar al Señor! Pero tenemos que salir a santificar el nombre de Dios. A estar dispuestos. Primero en nuestras vidas. Después en nuestro entorno. Santifiquemos el nombre de Dios. Porque Él lo merece. ¿No creen? Muchísimas gracias, pastor, por esta oportunidad hermosa que me han dado de poder compartir este tiempo y ojalá que de verdad sea de bendición y de edificación para nuestras vidas. Dios les bendiga.